Los objetivos de este módulo son familiarizarse con los componentes principales de la serie PrimeLine: sección del evaporador, sección del condensador, sección del compresor y caja de control. Mirando la parte delantera de la unidad PrimeLine, en la esquina superior izquierda, verá el panel de acceso para el ventilador del evaporador número 2 y el sensor de temperatura de descongelamiento, o DTS. Al lado derecho está el panel de acceso al ventilador del evaporador número 1, la válvula de expansión electrónica, o EEB, y el termostato de terminación de calefacción, o HTT. Los elementos mencionados pueden recibir servicio a través de dos paneles en la parte delantera de la unidad. Debajo de los paneles de acceso, a la izquierda está el ventilador del condensador y a la derecha está la caja de control de la unidad de refrigeración. Bajo la caja de control está el compresor de la unidad de refrigeración. Aquí estamos viendo la parte posterior de la unidad con la cubierta retirada para poder observar los componentes en el interior. Como estamos viendo desde atrás de la unidad, los ventiladores del evaporador están intercambiados. Desde atrás, el ventilador del evaporador número 1 está a la izquierda y el número 2 está a la derecha. En el lado derecho del tabique de soporte central del evaporador está el sensor de temperatura de descongelamiento y el cable a tierra. En el lado izquierdo del tabique de soporte está el termostato de terminación de calefacción, HTT. En la esquina superior izquierda de la sección del evaporador, encontrará los sensores de temperatura del evaporador denominados ETS-1 y ETS-2. Ambos sensores están dentro de aislación protectora en la línea de succión. También en el lado izquierdo verá la válvula de expansión electrónica, también conocida como EEB. El refrigerante ingresa a la EEB como líquido subenfriado y sale como mezcla saturada a baja presión y baja temperatura. Los últimos modelos de la unidad PrimeLine tienen el serpentín del evaporador inclinado hacia la parte delantera de la unidad. Esto permite el acceso más fácil a los calefactores y la acumulación y drenaje del condensado hacia la parte delantera de la unidad. En la parte inferior del evaporador están las resistencias de los calentadores. El condensado cae del evaporador e ingresa a uno de los dos canales a cada lado de la sección del evaporador para salir por el drenaje de descongelamiento. Al reinstalar el panel trasero en la sección del evaporador, es importante apretar los dos tornillos ubicados al centro del panel al valor correcto, como se indica en el manual de operación y servicio. Esos dos tornillos sirven de apoyo al evaporador y se deben asegurar correctamente. Arrastre las descripciones siguientes hacia la imagen y ubíquelas junto al componente correspondiente.
Identifique todos los componentes que pueden recibir servicio por los paneles de acceso de la parte delantera. De vuelta a la parte delantera de la unidad, retiraremos la cubierta y el aro del ventilador para ver el ventilador del condensador rodeado por el serpentín del condensador con forma C. La nueva forma del serpentín proporciona una mejor distribución del flujo de aire en su mayor parte, lo que aumenta la eficiencia comparado con el serpentín plano tradicional. En la parte superior derecha del serpentín del condensador, puede ver la línea de descarga que sale del compresor e ingresa al serpentín del condensador. Junto a ella, encontrará la línea de líquido que va del serpentín del condensador al recibidor. Posteriormente, quitaremos el panel de acceso de la parte delantera de la unidad entre el condensador y la caja de control. Detrás del panel de acceso está el tanque recibidor. Unida al tanque recibidor está la mirilla de nivel de líquido y el indicador de humedad y nivel de líquido. También en ese espacio está la válvula de corte de la línea de líquido, King, el filtro deshidratador y el transductor de presión de descarga, o DPT. El transductor de presión de descarga está conectado a la línea de descarga, precisamente detrás del tanque recibidor. También unido al tanque recibidor está el tapón fusible. El tapón fusible es un dispositivo de seguridad que permite que el refrigerante sea descargado en la improbable eventualidad de que la unidad se exponga a fuego directo. La aleación especial en el interior del tapón se fundirá a altas temperaturas para permitir la descarga del refrigerante antes de que la presión pueda elevarse a niveles peligrosos. En la esquina inferior derecha de la unidad está el compresor. La unidad PrimeLine posee un compresor espiral con revestimiento aluminizado. El compresor espiral utiliza un elemento móvil tipo voluta que orbita dentro de otro elemento similar estacionario. Esto crea una cavidad que se va haciendo cada vez más pequeña. A medida que la cavidad se reduce, comprime el gas para convertirlo en vapor a alta temperatura y alta presión. Entre los dispositivos protectores utilizados en la unidad está el sensor de temperatura de descarga. El sensor se inserta en una cavidad sobre los elementos tipo voluta y abre el circuito cuando se registran temperaturas excesivas. Inmediatamente a la izquierda de la cavidad del sensor de temperatura de descarga está el puerto de descarga. Directamente bajo la cavidad del sensor de temperatura de descarga está el puerto de succión. Más o menos a medio camino sobre el compresor, en el lado opuesto de la caja de conexiones eléctricas, está el puerto del economizador. Para rectificar el problema asociado con una etiqueta quemada o desgastada en el compresor, el número de serie del compresor está inscrito en la línea de entrada de succión. Procure conservar la caja de conexiones con el compresor original.
El número de serie está en la caja de conexiones y en la línea de entrada de succión. Aquí puede ver la cubierta de la caja eléctrica del compresor. Sobre la caja encontrará una etiqueta que contiene los datos eléctricos y el número de serie del compresor. Por esto, es importante que la caja de conexiones se conserve con su compresor original para que estos números coincidan. Ahora observemos más de cerca los componentes a la derecha del compresor. Arriba y a la derecha del compresor encontraremos la válvula descargadora digital o DV. Unida al puerto de descarga del compresor está la válvula de servicio de descarga. Debajo de ella, conectada a la línea de succión, se encuentra la válvula de servicio de succión. Y, de la línea que sale de la válvula de servicio de succión, encontrará el transductor de presión del evaporador y el transductor de presión de succión. Junto a la válvula de servicio de descarga está el presostato de alta presión. A continuación, veamos los componentes a la izquierda del compresor. En esta área tenemos el intercambiador de calor del economizador. La válvula solenoide del economizador y la válvula de expansión del economizador van conectadas al intercambiador de calor del economizador. Instalado en la pared de la unidad está el sensor de temperatura ambiente. El sensor de ambiente va instalado a la pared de la unidad con un espacio entre ambos de modo que quede completamente expuesto a la atmósfera. Inmediatamente a la derecha del intercambiador de calor del economizador se encuentra el panel de acceso al sensor de temperatura de suministro y el sensor del registrador de suministro. El sensor de temperatura de suministro y el sensor del registrador de suministro se extienden al interior del ducto de aire de suministro para monitorear la temperatura del aire que se proporciona al espacio de carga. Los dos sensores utilizados en la unidad PrimeLine son los mismos que se utilizan en la unidad ThinLine. A continuación, veamos la esquina inferior izquierda de la unidad. Aquí encontraremos el cable de alimentación y la placa de datos de la unidad. En la placa de datos de la unidad veremos el número de modelo, el número de identificación de piezas o PID, el número de serie de la unidad, la fecha de fabricación, información de la carga de refrigerante, especificaciones eléctricas de la unidad, la capacidad de la unidad e información de puesta en servicio. Arrastre las descripciones siguientes hacia la imagen y ubíquelas junto al componente correspondiente. Identifique cuál de los siguientes sensores que no se utilizan en las unidades PrimeLine. Directamente sobre el compresor está el panel de control de la unidad. Abajo a la derecha de la compuerta del panel de control está el interruptor de arranque-parada.
Tanto el teclado como la pantalla están instalados en la compuerta del panel de control. El teclado consta de 11 interruptores abovedados de membrana táctil que se utilizan para acceder a la información presentada en el panel de visualización y cambiar los parámetros operativos. Para ver la información más detallada sobre las funciones del teclado, revisa el módulo número 5, Funciones del teclado y la pantalla. También en la compuerta del panel de control se encuentra el módulo de visualización. El módulo está compuesto de 7 indicadores LED y 2 pantallas de cristal líquido que muestran a los clientes información sobre las condiciones de operación de la unidad. Para ver la información más detallada sobre el panel de visualización, revise el módulo número 5, Funciones del teclado y la pantalla. Si abrimos la caja de control, podemos ver los componentes eléctricos que controlan la operación de la unidad. El disyuntor del circuito principal, CB1, está ubicado en la esquina inferior izquierda de la caja de control. Directamente sobre el disyuntor del circuito principal están el sensor de corriente, CS, el contactor del compresor, CH, el contactor PA de la fase A, el contactor PV de la fase B, el contactor de los calentadores HR, el contactor de los motores de los ventiladores a alta velocidad EF, el contactor de los motores de los ventiladores a baja velocidad ES, el contactor del ventilador del condensador CF y la barra de conexión a tierra. Directamente a la derecha del disyuntor del circuito principal está el transformador reductor de control. Al extremo derecho de la caja de control se encuentra el módulo del controlador. En el módulo del controlador hay puntos de prueba etiquetados TP1 a 10, el enchufe KA, el enchufe KB, el enchufe KE y el enchufe KD que está detrás del enchufe KA. En este módulo tuvimos la oportunidad de familiarizarnos con los principales componentes de la serie PrimeLine: sección del evaporador, sección del condensador, sección del compresor y caja de control. Para recibir créditos por este módulo, debe llenar correctamente